Hola, tengo 58 años y vivo en Guadalajara. Durante 3 años, mi hijo creyó que era un hombre completamente independiente, que pagaba todas sus cuentas con su propio esfuerzo, que mantenía a su familia con dignidad. Pero la verdad es que cada factura que llegaba a su casa, cada recibo de luz, cada cuenta de agua, pasaba primero por mis manos y por mi sacrificio silencioso. Hoy estoy aquí para contarte por qué mantuve este secreto, cómo sobreviví trabajando 3 empleos para sostener 2 casas, y qué pasó cuando mi nieta descubrió la verdad y decidió que el engaño debía terminar. Decidí compartir mi historia porque sé que hay muchas madres allá afuera dando todo en silencio, temiendo que su amor sea confundido con manipulación. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí que alguien entienda este dolor? Me llamo Guadalupe Ramírez. Tengo 58 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Si me vieras en la calle, probablemente pensarías que soy una mujer común, cabello canoso recogido en un chongo, manos callosas de tanto trabajar, ropa sencilla pero siempre limpia. Pero hay algo que nadie sabe, un secreto que he guardado durante 3 años y que hoy, por primera vez, voy a contar. ¿Por qué ahora? Porque el silencio me está matando por dentro, porque la verdad a veces pesa más que 1000 mentiras, y porque tal vez mi historia ayude a alguien más que esté viviendo lo mismo que yo viví. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando el olor a café recién hecho todavía flotaba en mi cocina. Mis manos temblaban mientras lavaba los trastes del desayuno, cuando escuché los gritos. Los gritos de mi hijo Roberto, de 32 años, el hombre que yo había criado sola desde que su padre nos abandonó. Yo no te necesito. Me las arreglo solo, desaparece de mi vida. Sus palabras atravesaron el pasillo que separaba la cocina de la sala como cuchillos afilados. Cerré los ojos, respiré profundo, y susurré una oración como me enseñó mi abuela. Pero Roberto no sabía algo. No sabía que cada cuenta que llegaba a su casa, desde la luz hasta la renta, pasaba primero por mis manos. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo una madre termina pagando en secreto la vida de un hijo que la desprecia? La respuesta no es simple, porque las historias familiares nunca lo son. Yo construí mi vida sobre 3 pilares que mi madre me enseñó: nunca presumir los actos de bondad, ser fuerte sin importar qué tan duro golpee la vida, y guardar silencio cuando el corazón grita por ser escuchado. Pero debajo de esa coraza dura que todos veían, yo vivía con un miedo constante. Temía que si alguien descubría que yo ayudaba económicamente a Roberto, pensaran que estaba tratando de controlarlo, de manipularlo. Yo no quería eso. Solo quería que mi hijo viviera bien, que no sufriera como yo había sufrido. Déjenme describirles quién soy realmente. Cada madrugada, cuando las estrellas todavía brillan sobre Guadalajara, me levanto a las 3 de la mañana para preparar tamales que vendo en el mercado San Juan de Dios. El aroma del chile guajillo mezclado con la masa de maíz se esparce por las calles vacías mientras monto mi puesto. Mis clientes me conocen desde hace años. Don Mauricio, que compra tamales para toda su familia. Doña Esperanza, que siempre me cuenta los chismes del barrio. Y fue precisamente en ese mercado donde conseguí mi otro trabajo, el que me permitió ayudar a Roberto sin que él lo supiera. Una señora que trabajaba como contadora independiente se fijó en mi dedicación. Me ofreció trabajo extra, llevar las finanzas de pequeños negocios locales. Yo, que apenas había terminado la secundaria, aprendí todo lo que pude. Me quedaba despierta hasta tarde estudiando contabilidad en libros prestados de la biblioteca. Y poco a poco, ese trabajo extra se convirtió en mi salvación y en mi maldición. Roberto, mi único hijo, cargaba heridas profundas desde niño. Cuando su padre nos dejó, él apenas tenía 8 años. Recuerdo cómo lloraba en las noches, preguntándome por qué su papá no volvía. Crecí siendo padre y madre al mismo tiempo, trabajando doble para que no le faltara nada. Pero algo se rompió en él ese día que su padre cerró la puerta y nunca regresó. Roberto desarrolló una obsesión por demostrar que era un hombre independiente, fuerte, capaz de mantener a su familia sin ayuda de nadie. Especialmente sin mi ayuda. Se casó joven con Sofía, una mujer bonita pero superficial que solo pensaba en aparentar. Ella quería que los vecinos los vieran como una familia exitosa. Siempre estaba comparando, que los Hernández tenían un carro más nuevo, que los Morales se fueron de vacaciones a Puerto Vallarta, que ella merecía más de lo que Roberto podía darle. Mi hijo trabajaba como vendedor de seguros, pero su sueldo era irregular. Algunos meses ganaba bien, otros meses apenas alcanzaba.
Y en medio de todo ese teatro familiar estaba mi nieta Lupita, de 15 años, una niña observadora que veía más de lo que los adultos creíamos. Yo visitaba su casa cuando me lo permitían, que era cada vez menos frecuente. Llevaba comida que preparaba con amor, mole poblano que me tomaba 2 días cocinar, tamales especiales para las fiestas, pan dulce que compraba en la panadería de Don Chuy. Pero mis visitas no eran bienvenidas. Roberto me trataba con frialdad, como si yo fuera una carga. Sofía apenas me hablaba. Solo Lupita me recibía con cariño genuino, abrazándome fuerte y preguntándome cómo estaba. La verdad es que yo no estaba bien. Vivía con un conflicto que me desgarraba por dentro. Mi corazón gritaba por reconocimiento, por escuchar un simple «gracias, mamá». Pero mi mayor terror era que Roberto descubriera la verdad y pensara que yo lo consideraba un fracasado. No quería herirlo más de lo que la vida ya lo había herido. Así que guardé silencio. Guardé silencio mientras pagaba sus cuentas. Guardé silencio mientras mi propia casa se caía a pedazos porque no me alcanzaba para repararla. Guardé silencio hasta que el silencio casi me mata. Esa mañana, cuando me gritó que desapareciera de su vida, algo se quebró dentro de mí. Caminé de regreso a mi casa con lágrimas rodando por mis mejillas. El sol de Guadalajara quemaba fuerte, pero yo sentía frío en el alma. Me senté en mi cocina, la misma donde había criado a Roberto, y tomé una decisión. No podía seguir así. Pero tampoco podía simplemente revelar la verdad sin más. Necesitaba un plan. Necesitaba que él descubriera por sí mismo lo que yo había estado haciendo. Porque a veces, la única forma de aprender es cayendo. Y Roberto necesitaba caer para poder levantarse de verdad. Esta es mi confesión. Esta es la historia de cómo el amor de una madre se convirtió en un secreto pesado, y cómo ese secreto casi destruye lo único que me importaba en este mundo, mi familia. ¿Alguna vez has construido algo tan elaborado que hasta tú misma te sorprendes de tu propia capacidad? Así fue como comenzó todo, hace 3 años. No fue una decisión que tomé de la noche a la mañana. Fue algo que se fue desarrollando poco a poco, como cuando cocinas un mole que necesita ir añadiendo ingredientes despacio, con paciencia, hasta lograr el sabor perfecto. Todo inició cuando Roberto y Sofía se mudaron a una casa más grande. Estaban emocionados, hablaban de su nueva etapa, de cómo finalmente tendrían el espacio que merecían. Lupita tendría su propia habitación. Habría un patio trasero para las carnitas asadas los domingos. Era la casa de sus sueños, aunque estaba justo en el límite de lo que podían pagar. Yo lo sabía porque Roberto me lo contó ese día, uno de los pocos momentos en que todavía compartía cosas conmigo. Está un poco ajustado, mamá, pero lo vamos a lograr. Yo puedo con esto. Vi la preocupación en sus ojos aunque tratara de ocultarla con sonrisas forzadas. Y ahí fue cuando la idea comenzó a germinar en mi cabeza. ¿Y si yo pudiera ayudarlo sin que él lo supiera? ¿Y si pudiera darle esa tranquilidad que tanto necesitaba sin herir su orgullo? Porque yo conocía a mi hijo. Sabía que si le ofrecía dinero directamente, lo rechazaría. Había rechazado mi ayuda tantas veces antes que yo había perdido la cuenta. Fue doña Consuelo, la contadora para quien trabajaba, quien sin querer me dio la idea. Estábamos tomando un café en el mercado cuando comentó sobre un cliente que había tenido problemas porque las facturas llegaban a una dirección diferente de donde vivía. Es un caos administrativo, me dijo, pero a veces la gente lo hace para centralizar el pago de varias propiedades. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba sin parar, armando un plan. Los primeros días fueron de investigación. Llamé a la compañía de luz, de agua, de gas. Pregunté todo lo que necesitaba saber sin levantar sospechas. Aprendí que podía registrar mi dirección como domicilio fiscal sin que Roberto tuviera que enterarse. Solo necesitaba su información básica, que yo conocía de memoria, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su RFC. Una madre siempre guarda esos datos en el corazón. Entonces ejecuté mi plan. Llamé a cada compañía haciéndome pasar por la asistente del señor Ramírez, que necesitaba actualizar información. Mi voz sonaba profesional, segura. Nadie cuestionó nada. En menos de 2 semanas, todas las facturas importantes comenzaron a llegar a mi pequeña casa en la colonia Atlas. La luz. El agua. El gas. La renta,
que yo coordiné directamente con el casero después de explicarle que quería sorprender a mi hijo ayudándolo discretamente durante unos meses. Pero aquí viene la parte más elaborada de mi plan. No podía simplemente pagar todo y que Roberto nunca viera ninguna factura. Eso levantaría sospechas inmediatamente. Entonces aprendí a usar la computadora de la biblioteca pública. Doña Marta, la bibliotecaria, me enseñó pacientemente cómo usar los programas. Yo, que nunca había tocado una computadora en mi vida, pasé semanas aprendiendo a editar documentos. Creaba facturas falsas. Tomaba las facturas reales que llegaban a mi casa y reducía las cantidades a la mitad, a veces a un tercio. Si la luz costaba 2,000 pesos, yo hacía una factura que decía 700. Si la renta era de 6,000, creaba un documento que decía 3,000. Me aseguraba de que los logos se vieran auténticos, que los números de cuenta coincidieran. Era un trabajo meticuloso que me tomaba horas cada mes. Luego venía la parte de entregarlas. No podía simplemente ponerlas en su buzón, eso sería demasiado obvio. Entonces esperaba a que Sofía saliera a hacer compras o a recoger a Lupita de la escuela. Me acercaba a la casa cuando sabía que Roberto estaba trabajando y deslizaba las facturas falsas por debajo de la puerta. En ocasiones le pedía a Lupita que encontrara los sobres en el patio, como si el cartero los hubiera dejado mal. Mi nieta, inocente y sin sospechar nada, hacía exactamente lo que le pedía. Roberto recibía estas facturas alteradas, las pagaba con su sueldo, y creía que estaba manejando todas sus responsabilidades perfectamente. Mientras tanto, yo pagaba las cantidades reales. El dinero venía de todas partes, mis tamales del mercado, mi trabajo de contabilidad, y también de limpiar casas los fines de semana. Me levantaba temprano los sábados para ir a las colonias ricas de Guadalajara, Chapalita, Providencia, Ciudad del Sol. Limpiaba baños, trapeaba pisos, sacudía muebles. Las señoras para quienes trabajaba me trataban bien, me pagaban justo. Pero ese dinero que ganaba apenas me alcanzaba. Mi propia casa comenzó a deteriorarse. El techo tenía goteras que no podía reparar. Cuando llovía, colocaba cubetas por toda la casa para recoger el agua. Las paredes necesitaban pintura urgentemente, la humedad había creado manchas oscuras. Mi estufa vieja fallaba constantemente, tenía que golpearla para que encendiera. Pero yo no me quejaba. Cada peso que ahorraba iba directamente a mantener la ilusión de independencia de Roberto. Desarrollé un sistema casi militar. Tenía un cuaderno donde apuntaba todo, cuánto llegaba de cada factura, cuánto inventaba en las falsas, cuánto pagaba realmente, las fechas de vencimiento. Guardaba todos los comprobantes en una caja de zapatos que escondía en el fondo de mi closet, debajo de las cobijas viejas. Nunca imaginé que esa caja se convertiría en la evidencia que cambiaría todo. Los meses pasaron. 6 meses. 8 meses. 1 año. 2 años. Roberto cada vez me trataba peor. Sus éxitos profesionales, que en realidad yo estaba subsidiando, lo hacían sentirse más importante. Hablaba con orgullo de cómo mantenía su casa, de cómo nunca había faltado un pago. Sofía presumía con las vecinas que su esposo era muy responsable. Y yo, sentada en mi cocina solitaria comiendo frijoles refritos con tortillas, sonreía amargamente. Había momentos en que quería gritar la verdad. Cuando Roberto me decía que no tenía tiempo para visitarme. Cuando Sofía hacía comentarios sobre mujeres mayores que viven del gobierno. Cuando escuchaba a mi hijo decirle a otros que él había logrado todo solo, sin ayuda de nadie. Esos momentos me partían el corazón. Pero me mordía la lengua y seguía con mi doble vida. El sistema era perfecto. O al menos eso creía yo. Porque lo que no sabía era que alguien estaba observando. Alguien estaba notando las pequeñas inconsistencias, las facturas extrañas, los números que no cuadraban. Y esa persona era precisamente quien yo menos esperaba. Lupita siempre fue una niña especial. Desde pequeña tenía esa capacidad de ver lo que otros no veían, de hacer preguntas que incomodaban a los adultos. A sus 15 años, ya no era una niña pero tampoco era completamente adulta. Estaba en esa edad difícil donde todo se cuestiona, donde la inocencia comienza a desvanecerse y la realidad se vuelve más clara. Un sábado por la tarde, Lupita vino a visitarme. Era raro porque normalmente los jóvenes de su edad prefieren estar con sus amigos, en el centro comercial o pegados a sus teléfonos.
pero ella apareció en mi puerta con una mochila y una expresión seria. Abuela, ¿puedo quedarme contigo hoy? En mi casa están peleando otra vez. Mi corazón se encogió. Las peleas entre Roberto y Sofía se habían vuelto más frecuentes últimamente. Le preparé chocolate caliente con canela, como me gustaba hacer cuando era más pequeña. Nos sentamos en mi humilde sala, donde el sillón viejo crujía cada vez que alguien se movía. Lupita miraba alrededor con atención, observando detalles que quizás nunca había notado antes, las paredes descoloridas, las cortinas raídas, la televisión que apenas funcionaba. Abuela, ¿por qué tu casa está así? ¿Por qué no la arreglas? La pregunta me tomó por sorpresa. Ay, mija, es que a mi edad ya no importa tanto cómo se ve la casa. Lo importante es que tengo un techo sobre mi cabeza. Ella frunció el ceño, claramente insatisfecha con mi respuesta. Pero tú trabajas mucho. Los tamales, la contabilidad, la limpieza los fines de semana. Deberías tener dinero para arreglar tu casa. Cambié de tema rápidamente, preguntándole sobre la escuela, sobre sus amigas. Pero noté que algo había cambiado en su mirada. Había una chispa de curiosidad, de sospecha tal vez. Pasamos la tarde juntas, cocinando pozole para la cena. Le enseñé cómo preparar el chile ancho, cómo dorar el ajo correctamente. Ella me ayudaba mientras me hacía preguntas sobre mi vida, sobre cómo era cuando Roberto era niño, sobre cómo había sobrevivido sola todos estos años. Lo que yo no sabía era que Lupita ya había comenzado su propia investigación semanas atrás. Me enteré de esto mucho después, cuando todo salió a la luz. Resulta que un día, mientras buscaba algo en el estudio de su padre, encontró una factura de luz que le pareció extraña. El monto era muy bajo comparado con lo que sus compañeras de escuela comentaban que pagaban sus familias. Ella, que era buena con los números, comenzó a hacer cálculos mentales. Una casa de ese tamaño, con aire acondicionado, computadoras, televisores grandes, ¿cómo podía tener una factura de luz tan baja? Comenzó a buscar más facturas. Las comparó con las de sus amigas cuando iba a sus casas. Los números no cuadraban. Además, notó algo más, algunas facturas tenían un sello diferente, el papel se veía más nuevo, la impresión no era exactamente igual. Su padre, orgulloso de su administración perfecta, guardaba todas las facturas en un archivero. Lupita, aprovechando momentos en que estaba sola en casa, las revisaba una por una. Pero fue durante esa visita a mi casa cuando las piezas comenzaron a encajar. Mientras yo preparaba el pozole, Lupita pidió permiso para ir al baño. Pasó por mi habitación y, aunque no era su intención espiar, vio una pila de papeles en mi mesa de noche. Facturas. Facturas con el nombre de su padre pero con mi dirección. Facturas con montos mucho más altos que los que ella había visto en su casa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cuando regresó a la cocina, su comportamiento había cambiado. Me miraba diferente, con una mezcla de sorpresa y comprensión. No dijo nada ese día, pero yo debía haberlo notado. Las madres, y las abuelas especialmente, tenemos ese instinto que nos dice cuando algo no está bien. Pero yo estaba tan consumida por mantener mi secreto que no presté atención a las señales. Las semanas siguientes, Lupita se convirtió en una detective. Investigó en Internet cómo funcionaban las facturas de servicios. Preguntó a sus profesores sobre finanzas familiares, disfrazando su curiosidad como interés académico. Incluso habló con don Felipe, el casero de la casa donde vivía con sus padres, haciéndose pasar por su padre y preguntando, para confirmar, la dirección a donde llegaban los recibos de renta. Don Felipe, sin sospechar nada, le dio mi dirección. El momento decisivo llegó el Día de Muertos. Yo había montado mi ofrenda con fotos de mis padres, mis abuelos, mi esposo que había muerto años atrás. Había preparado pan de muerto casero, tamales de mole, calabaza en tacha. Invité a Roberto, Sofía y Lupita a venir, aunque sabía que probablemente no vendrían. Para mi sorpresa, Lupita apareció sola. Mis papás están ocupados, pero yo quería venir, abuela. Nos sentamos frente a la ofrenda, con las velas parpadeando y el aroma del copal llenando el aire. Lupita me tomó de la mano. Abuela, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo. Mi corazón se detuvo. ¿Tú estás pagando las cuentas de mi casa? La pregunta flotó en el aire como el humo del incienso. Mis manos comenzaron a temblar.
Traté de negar, de inventar excusas, pero ella sacó su teléfono y me mostró fotos. Fotos que había tomado de las facturas en mi casa, de los recibos de pago, de mi cuaderno de anotaciones. Lo sé todo, abuela. He estado investigando. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué haces esto? Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras finalmente confesaba toda la verdad a alguien. Le conté sobre el orgullo de Roberto, sobre mi miedo a herirlo, sobre cómo quería que él se sintiera capaz y exitoso. Le expliqué cada detalle del sistema que había creado, cada sacrificio que había hecho. Lupita escuchaba en silencio, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Cuando terminé, ella me abrazó fuerte. Abuela, esto no está bien. No está bien para ti y no está bien para mi papá. Él necesita saber la verdad. Yo negué con la cabeza desesperada. No, mija, eso lo destruiría. Ya ha sufrido suficiente en su vida. Pero Lupita, con una madurez que no correspondía a su edad, me dijo algo que cambió todo. ¿Y qué hay de ti, abuela? ¿Quién piensa en tu sufrimiento? Esa noche, después de que Lupita se fue, me quedé despierta mirando la ofrenda. Las caras de mis antepasados me observaban desde las fotografías. ¿Qué pensarían ellos de lo que estaba haciendo? Mi madre siempre decía que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Pero, ¿era esto amor o era algo más? ¿Estaba realmente ayudando a Roberto o estaba permitiendo que viviera en una mentira? Lupita había plantado una semilla de duda en mi corazón. Y esa semilla comenzaría a crecer hasta convertirse en la decisión más difícil que había tomado en mi vida. Noviembre trajo lluvias fuertes a Guadalajara. El agua caía con tanta fuerza que las calles se convertían en ríos. En mi casa, las goteras que había ignorado durante años se convirtieron en cascadas. Colocaba ollas, cubetas, hasta tazones para recoger el agua que se filtraba por el techo. El sonido constante del agua goteando se volvió la banda sonora de mis noches de insomnio. Pero las tormentas en mi casa no eran nada comparadas con las tormentas que se desataban en la casa de Roberto. Lupita me llamaba cada 2 o 3 días, preocupada. Abuela, cada día es peor. Papá llega tarde, mamá está siempre furiosa, y yo ya no sé qué hacer. Las peleas habían escalado a niveles alarmantes. Sofía había comenzado a sospechar que Roberto tenía una amante. ¿Por qué pensaría eso? Porque los números no cuadraban. Sofía no era tonta. Ella sabía aproximadamente cuánto ganaba Roberto vendiendo seguros. Sabía cuánto gastaban en comida, en la escuela de Lupita, en gastos básicos. Y sin embargo, aparentemente podían pagar una casa grande, servicios, y todavía les sobraba para ocasionales salidas o compras. Algo no cerraba en su mente, y la explicación más obvia para ella era que Roberto tenía otra fuente de ingresos que le ocultaba. O peor aún, que gastaba dinero con otra mujer. Una noche, Sofía revisó el teléfono de Roberto mientras él dormía. No encontró evidencia de ninguna amante, pero eso solo aumentó su paranoia. Si no es otra mujer, entonces ¿qué es?, le gritaba. Roberto, confundido y herido por las acusaciones, se defendía furiosamente. Trabajo duro todos los días. Pago todas las cuentas. ¿Y así me agradeces? Las acusaciones de Sofía no eran del todo injustificadas desde su perspectiva. Ella veía a un hombre que supuestamente pagaba todo pero que seguía teniendo dinero. No sabía que las facturas que veía eran falsas, que los montos reales eran el doble o el triple. Para ella, Roberto era un misterio financiero, y los misterios en un matrimonio raramente terminan bien. Por otro lado, Roberto estaba llegando a su límite. El estrés de mantener su imagen de hombre exitoso e independiente estaba acabando con él. Trabajaba horas extras, aceptaba cualquier cliente, viajaba a pueblos lejanos para vender seguros. Llegaba a casa exhausto, solo para enfrentar las acusaciones de su esposa. Y en su mente, todo esto lo hacía sin ayuda de nadie. Especialmente sin ayuda de su madre, a quien seguía tratando con desprecio. Fue en esos días cuando ocurrió el incidente que mencioné al principio de esta historia. Yo había preparado birria, el platillo favorito de Roberto desde que era niño. Pasé todo el día cocinando, marinando la carne en chiles, cociéndola lentamente hasta que se deshiciera. Empaqué todo en recipientes y fui a su casa sin avisar. Toqué la puerta con esperanza en mi corazón.
Tal vez una buena comida casera aliviaría sus tensiones. Roberto abrió la puerta con el ceño fruncido. Detrás de él, podía escuchar a Sofía quejándose de algo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su tono era frío. «Te traje birria, hijo. Sé que te gusta» y pensé. No me dejó terminar. «No te pedí que vinieras. No te pedí nada. ¿Por qué no puedes entender que yo puedo con mi vida?» Traté de explicarle que solo quería ayudar, que como madre era natural preocuparme. Pero él no quería escuchar. Sofía apareció detrás de él, con los brazos cruzados. «Roberto tiene razón, Guadalupe. Nosotros estamos bien. No necesitamos caridad». La palabra, caridad, me atravesó como una lanza. ¿Mi amor de madre era visto como caridad? Y entonces Roberto explotó. Todo el estrés acumulado, toda la frustración, salió dirigido hacia mí. «Yo no te necesito. Me las arreglo solo. Desaparece de mi vida». Gritó tan fuerte que los vecinos probablemente escucharon. Lupita salió corriendo de su habitación, con lágrimas en los ojos. «Papá, no». Pero Roberto estaba demasiado furioso para detenerse. «Siempre has creído que soy un inútil, ¿verdad? Pues déjame demostrarte que no lo soy. No vuelvas a esta casa». Me fui con los recipientes de birria en las manos, caminando por las calles de Guadalajara mientras la lluvia comenzaba a caer. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro. Llegué a mi casa empapada, física y emocionalmente. Me senté en mi cocina, en la misma silla donde había consolado a Roberto cuando era niño y tenía pesadillas. Y por primera vez en años, me permití llorar sin restricciones. Lupita me llamó esa noche. «Abuela, lo siento mucho. Papá no debió hablarte así». Su voz estaba quebrada de tanto llorar. «Está bien, mija. Tu papá está bajo mucho estrés. Pero no estaba bien. Nada estaba bien». «Abuela», Lupita hizo una pausa, «creo que es tiempo de que todo salga a la luz. Esto no puede seguir así». Le supliqué que no dijera nada, que me diera más tiempo. Pero en el fondo, yo sabía que ella tenía razón. El castillo de mentiras que había construido se estaba derrumbando. Las grietas se hacían cada día más grandes. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo colapsara. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No dormía bien, apenas comía. Seguí pagando las cuentas de Roberto como siempre, pero cada pago se sentía como una carga más pesada. En el mercado, mis clientes notaban que algo andaba mal. «Doña Lupita, ¿está enferma? Se ve muy delgada». Les sonreía y les aseguraba que todo estaba bien. Pero las mentiras que les decía a ellos eran pequeñas comparadas con la gran mentira que vivía. Sofía intensificó su campaña de investigación. Comenzó a seguir a Roberto, convencida de que descubriría su supuesto engaño. Roberto, dándose cuenta de que lo seguían, se volvió más defensivo y paranoico. El matrimonio estaba al borde del abismo. Y Lupita, atrapada en medio, sufría viendo a su familia destruirse. Fue entonces cuando Lupita tomó una decisión sin consultarme. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Diciembre llegó con su característico frío guadalajareño y sus preparativos para las posadas. Las calles se llenaban de luces navideñas, los puestos de ponche y buñuelos aparecían en cada esquina. Pero yo no sentía ningún espíritu navideño. Mi corazón estaba pesado, mi cuerpo exhausto. Seguía con mi rutina de siempre, pero era como si me moviera en automático, sin realmente estar presente. Una tarde, mientras organizaba mis comprobantes de pago en la caja de zapatos que guardaba en el closet, recibí una llamada de Lupita. Su voz sonaba determinada, diferente a las llamadas anteriores llenas de tristeza. «Abuela, necesito que vengas a cenar el viernes. Voy a cocinar yo. Por favor, di que sí». Me sorprendió la invitación. Después del incidente con Roberto, yo había mantenido mi distancia. «No sé, mija. Tu papá dejó muy claro que no quiere verme». Pero Lupita insistió con una urgencia que me preocupó. «Por favor, abuela. Es importante. Necesito que estés ahí». Algo en su tono me hizo aceptar, aunque en mi estómago se formaba un nudo de ansiedad. El viernes llegó más rápido de lo que hubiera querido.
Me arreglé con cuidado, poniéndome mi vestido azul más presentable. Recogí mi cabello en un chongo prolijo. Miré mi reflejo en el espejo agrietado de mi habitación y vi a una mujer cansada, marcada por años de sacrificios silenciosos. Virgencita de Guadalupe, susurré, dame fuerzas para lo que venga. Llegué a la casa de Roberto justo cuando el sol se ponía. El cielo tenía esos tonos naranjas y rosas que solo se ven en diciembre. Toqué la puerta con manos temblorosas. Lupita abrió con una sonrisa nerviosa. Abuela, qué bueno que viniste. Pasa, pasa. La casa olía delicioso, a pollo en mole y arroz rojo. Lupita había cocinado ella sola toda la cena. Roberto estaba en la sala, viendo el televisor. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a Lupita con tono cortante. Papá, yo la invité. Por favor, solo por esta noche, ¿podemos ser una familia?, Lupita le rogó con los ojos. Sofía salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Al verme, suspiró con resignación pero no dijo nada. La cena comenzó en un silencio incómodo. Lupita había puesto la mesa con cuidado, con servilletas dobladas y hasta flores en el centro. Intentaba crear una atmósfera agradable, pero la tensión era palpable. Roberto comía sin mirarme. Sofía picoteaba su comida. Yo apenas podía tragar, con el nudo en mi garganta. Lupita comenzó a hacer conversación ligera, hablando sobre la escuela, sobre sus planes para las vacaciones de invierno. Roberto respondía con monosílabos. Sofía miraba su plato. Yo solo asentía, sin encontrar mi voz. El tic-tac del reloj en la pared sonaba más fuerte que nuestras palabras. Después del plato principal, Lupita se levantó para traer el postre. Pero en lugar de regresar con flan o pastel, volvió con una caja. Una caja que reconocí inmediatamente, era mi caja de zapatos, la que guardaba en mi closet. Mi corazón se detuvo. Lupita, ¿qué es eso?, le pregunté con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Perdóname, abuela. Pero esto tiene que terminar. Lupita puso la caja en medio de la mesa. Roberto y Sofía la miraban confundidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Roberto con impaciencia. Lupita respiró profundo. Hay algo que ustedes necesitan saber. Algo que he descubierto y que no puedo seguir guardando en secreto. Me levanté de la silla, desesperada por detenerla. Lupita, por favor, no. Pero ella negó con la cabeza. No, abuela. Ya no más mentiras. Ya no más sufrimiento en silencio. Se volvió hacia sus padres. Durante los últimos 3 años, la abuela ha estado pagando todas las cuentas de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Lupita comenzó a sacar documentos de la caja, poniéndolos sobre la mesa. Aquí están las facturas reales de la luz, del agua, del gas, de la renta. Y aquí, sacó otro montón de papeles, están las facturas falsas que la abuela creaba para que tú creyeras que estabas pagando todo. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente entre los documentos, comparando las cantidades. Podía ver cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que parecía horror. Esto no puede ser real. Esto es algún tipo de broma. No es ninguna broma, papá. Lupita continuó, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas. La abuela ha trabajado triple para poder pagar tus cuentas. Vende tamales desde las 3 de la mañana, lleva contabilidad, limpia casas los fines de semana. Todo para que tú pudieras sentirte como un hombre exitoso. Mientras tanto, su propia casa se cae a pedazos. Sofía había tomado algunas facturas y las examinaba. Su expresión cambió de escepticismo a shock. Dios mío. Es verdad. Mira, Roberto, aquí está la dirección de tu mamá en todas las facturas reales. Roberto seguía mirando los papeles como si fueran objetos extraños de otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Finalmente encontré mi voz, aunque salió débil y quebrada. Porque eres mi hijo. Porque te conozco, Roberto. Conozco tu orgullo,
Conozco cómo te sientes desde que tu padre nos abandonó. Solo quería que fueras feliz, que te sintieras capaz. No quería que cargaras con más peso del que ya llevas. ¿Feliz? Roberto se levantó bruscamente de la silla, tirándola al piso. Su voz temblaba de emoción. ¿Crees que esto me hace feliz? ¿Descubrir que toda mi vida ha sido una mentira? ¿Que mi éxito era solo porque mi mamá pagaba mis cuentas a escondidas? Comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. ¿Todo este tiempo? ¿Todo este tiempo yo creí? Dios, soy un fraude. No, hijo, no eres un fraude. Trabajas duro, te esfuerzas. Traté de acercarme a él, pero levantó la mano para detenerme. No me toques. No me hables. No puedo procesar esto ahora. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Sofía me miraba con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Entonces no había ninguna amante. Todo este tiempo yo pensé, ¿y resulta que tú? Se cubrió la cara con las manos. No sabía si estaba llorando o riendo o ambas cosas. Necesito estar sola. Se levantó y se fue a su habitación, cerrando la puerta con firmeza. Lupita y yo nos quedamos solas en el comedor, rodeadas de los documentos que habían destrozado la paz familiar. Ella me abrazó mientras yo temblaba. Lo siento, abuela. Sé que querías protegerlo, pero esto no podía continuar. Esa noche regresé a mi casa bajo un cielo estrellado. El frío de diciembre calaba hasta los huesos. Me senté en mi cocina, en la oscuridad, y comprendí que había tomado la decisión equivocada desde el principio. Al tratar de proteger a Roberto del dolor, solo había garantizado que ese dolor sería mucho peor cuando finalmente llegara. Y ahora, tal vez había perdido a mi hijo para siempre. Los días después de la revelación fueron los más difíciles de mi vida. Roberto no me llamaba, no respondía a mis mensajes. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que tal vez hoy él me contactaría, pero mi teléfono permanecía en silencio. El mercado San Juan de Dios se convirtió en mi refugio. Entre el bullicio de los compradores y el olor familiar de especias y frutas frescas, podía pretender por un momento que mi mundo no se había derrumbado. Doña Esperanza, mi clienta más fiel, notó mi tristeza. Lupita, mijita, ¿qué te pasa? Hace días que no te veo sonreír. Le conté una versión simple de la historia, sin entrar en detalles. Ella asintió con comprensión. A veces hacer lo correcto duele más que hacer lo incorrecto. Pero el tiempo pone todo en su lugar. Sus palabras eran reconfortantes, aunque yo no estaba segura de creerlas. Lupita me visitaba casi todos los días. Me contaba lo que pasaba en su casa, aunque yo no estaba segura de querer saberlo. Roberto había caído en una especie de depresión. Iba a trabajar pero regresaba directo a encerrarse en su habitación. No hablaba con nadie. Sofía estaba procesando todo a su manera, entre aliviada de que no hubiera una amante y confundida sobre qué sentir por mí. Abuela, papá está muy mal, me decía Lupita con preocupación. No come bien, apenas duerme. Sigue diciendo que es un fraude, que toda su vida ha sido una mentira. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Había querido protegerlo del dolor, pero terminé causándole el dolor más profundo. Pasó una semana. Luego 2. La Navidad se acercaba pero yo no tenía ánimo para celebraciones. No monté mi árbol, no decoré la casa. Los vecinos comenzaron a preguntar si estaba bien. Sí, solo estoy cansada, les decía. Pero la verdad era que estaba rota por dentro. Fue Lupita quien finalmente organizó un encuentro. No me dio muchos detalles, solo me pidió que fuera a su casa un domingo por la tarde. Por favor, abuela. Papá necesita hablar contigo, aunque él no lo admita. Fui, aunque mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la casa. ¿Qué me diría Roberto? ¿Más palabras hirientes? ¿Me diría que nunca quería volver a verme? Cuando llegué, Roberto estaba sentado en el sofá. Se veía terrible, ojos hinchados, barba sin afeitar, ropa arrugada. Sofía estaba a su lado, con una mano en su hombro. Lupita me llevó a una silla frente a ellos. El aire estaba denso con emociones no dichas. Roberto no me miraba a los ojos. Miraba el piso,
con las manos entrelazadas. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló con voz ronca. He estado pensando mucho. Tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste. Hizo una pausa. Y también he estado pensando en cómo te he tratado todos estos años. Levanté mi mano para hablar, pero él continuó. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Respiró profundo. Cuando papá se fue, yo tenía 8 años. Me prometí a mí mismo que nunca sería como él, que nunca fallaría en mantener a mi familia. Esa promesa se convirtió en una obsesión. Cada vez que no podía pagar algo, cada vez que el dinero no alcanzaba, me sentía como un fracaso. Como mi padre. Sus palabras me hicieron llorar. Finalmente entendía la profundidad de sus heridas. Y tú, mamá, tú siempre estabas ahí. Ofreciendo ayuda, queriendo hacer cosas por mí. Y yo lo interpretaba como que pensabas que yo no podía. Que era débil. Que necesitaba que mi mamá me salvara. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Así que te alejaba. Te trataba mal. Te hacía sentir que no eras bienvenida. Y todo porque estaba tan atrapado en mi propio orgullo idiota. Hijo. Traté de hablar, pero las lágrimas no me dejaban. Roberto finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, vulnerables. Descubrir la verdad fue como que el piso desapareciera bajo mis pies. Todo en lo que creía sobre mí mismo, sobre mi capacidad de ser un hombre, un proveedor, todo era falso. O al menos eso pensé. Sofía intervino suavemente. He estado hablando mucho con Roberto estos días. Ayudándolo a procesar todo esto desde otra perspectiva. Me miró con expresión seria pero no hostil. Al principio yo también estaba furiosa, confundida. Pero luego pensé en mi propia madre. ¿Haría ella lo mismo por mí? Probablemente. Las madres hacen cosas locas por sus hijos. Pero lo que más me ha hecho reflexionar, continuó Roberto, es lo siguiente: tú trabajabas 3 trabajos. 3. Te levantabas a las 3 de la mañana para hacer tamales. Llevabas contabilidad. Limpiabas casas los fines de semana. Todo mientras tu propia casa se caía a pedazos. ¿Y sabes qué? Eso requiere más fuerza, más dedicación, más sacrificio de lo que yo he hecho en toda mi vida. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí. Mi hijo, arrodillado frente a mí. Mamá, lo siento. Siento haberte tratado tan mal. Siento haberte gritado. Siento haberte hecho sentir que tu amor era una carga. Fuiste tú quien me mantuvo a flote todos estos años, y yo fui demasiado ciego y orgulloso para verlo. Lo abracé mientras ambos llorábamos. Años de dolor, de malentendidos, de amor no expresado, todo salió en ese abrazo. Lupita también se unió, abrazándonos a ambos. Hasta Sofía tenía lágrimas en los ojos. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Solo quería que fueras feliz. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Nos quedamos así por largo tiempo, 3 generaciones unidas en dolor y sanación. Cuando finalmente nos separamos, algo fundamental había cambiado. No significaba que todo estaba resuelto, que no habría más dolor o dificultades. Pero era un comienzo. La reconciliación con Roberto no significó que todo volviera mágicamente a la normalidad. De hecho, los meses siguientes fueron un proceso difícil de ajuste para todos. Pero había una diferencia crucial: ahora estábamos enfrentando la realidad juntos, sin secretos ni mentiras. Lo primero que tuvimos que hacer fue enfrentar las consecuencias financieras. Cuando dejé de pagar las cuentas, las facturas reales comenzaron a llegar a la casa de Roberto. La primera factura de luz, con un monto de 2.300 pesos en lugar de los 700 que él creía pagar, lo dejó en shock. Dios mío, ¿así era realmente cada mes? Me preguntó cuando vino a visitarme. Asentí. Y eso era solo la luz. Roberto y Sofía tuvieron que sentarse a hacer un presupuesto real por primera vez en su matrimonio. Cuando sumaron todos sus gastos verdaderos, se dieron cuenta de que estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades. Necesitamos hacer cambios drásticos, admitió Roberto con humildad. Era doloroso para él aceptarlo, pero había madurado de la experiencia. Yo ofrecí ayudarlos,
pero esta vez de manera diferente. Soy contadora, ¿recuerdan? Déjenme enseñarles a manejar sus finanzas correctamente. Nos reuníamos los domingos en mi casa, y yo les mostraba cómo crear un presupuesto, cómo priorizar gastos, cómo ahorrar. Sofía, para mi sorpresa, resultó ser muy buena con los números una vez que se puso seria. Las decisiones difíciles llegaron rápido. Primero, decidieron que necesitaban mudarse a una casa más pequeña. No podemos seguir pagando esta renta, dijo Roberto con resignación. Encontraron una casa más modesta en una colonia más tranquila. Era la mitad del tamaño, sin el patio grande ni las habitaciones espaciosas, pero era lo que podían pagar realmente. Luego vino el carro. Sofía había insistido en tener un carro relativamente nuevo, para mantener las apariencias. Ahora se dieron cuenta de que las cuotas mensuales eran insostenibles. Lo vendieron y compraron un carro usado más económico. Sofía lloró el día que entregaron las llaves del carro nuevo. No por el carro en sí, sino por lo que representaba, el fin de la fantasía de ser una familia próspera. Pero el cambio más significativo vino cuando Sofía decidió buscar trabajo. Ella había sido ama de casa desde que Lupita nació, pero ahora era necesario un segundo ingreso. No es lo que imaginé para mi vida, me confesó un día mientras tomábamos café en mi cocina, pero tampoco imaginé vivir en una mentira. Al menos ahora todo es real. Encontró trabajo como recepcionista en una clínica dental. El salario no era mucho, pero ayudaba. Y algo inesperado sucedió, Sofía comenzó a sentirse más satisfecha consigo misma. ¿Sabes qué, Guadalupe? Me dijo un día, había empezado a llamarme por mi nombre en lugar de mantener la distancia formal. Me gusta ganar mi propio dinero. Me hace sentir útil, capaz. No sé por qué esperé tanto tiempo. Roberto también hizo cambios en su enfoque laboral. En lugar de perseguir desesperadamente cada venta para mantener una imagen, comenzó a enfocarse en construir relaciones genuinas con sus clientes. Resulta que cuando eres honesto sobre lo que puedes ofrecer, la gente confía más en ti, me contó con sorpresa. Sus ventas realmente mejoraron cuando dejó de estar tan desesperado. Lupita, por su parte, floreció con la nueva dinámica familiar. Abuela, es como si finalmente pudiéramos respirar, me decía. La tensión constante en su casa había desaparecido. Sí, ahora vivían con menos lujos, pero había más paz. Las peleas entre Roberto y Sofía disminuyeron dramáticamente. Cuando tienes que trabajar juntos para sobrevivir, no tienes tiempo ni energía para peleas tontas. En cuanto a mí, finalmente pude enfocarme en mi propia vida. Con el dinero que ya no gastaba en las cuentas de Roberto, contraté a alguien para reparar las goteras en mi techo. Pinté las paredes. Compré una estufa nueva. Mi casa comenzó a verse y sentirse como un hogar de nuevo. Pero algo más importante estaba sucediendo. Las sesiones de presupuesto con Roberto y Sofía me hicieron darme cuenta de que tenía un don para enseñar sobre finanzas. Otros vendedores del mercado comenzaron a pedirme consejo. Doña Lupita, ¿podría ayudarme a organizar mis cuentas? Me decía uno. ¿Podría enseñarme a ahorrar? Preguntaba otro. Lupita, con su mente joven y moderna, tuvo una idea. Abuela, ¿por qué no empiezas un negocio? Consultoría financiera para pequeños negocios. Al principio me reí. ¿Yo? ¿A mi edad? ¿Quién me tomaría en serio? Pero ella insistió. Tienes más experiencia de vida que muchos consultores jóvenes. Y tienes algo que ellos no tienen. Entiendes lo que es luchar, lo que es mantener un negocio funcionando con casi nada. La idea me intrigaba pero me asustaba. ¿Podría realmente hacer eso? Roberto, en un acto de apoyo genuino, fue quien me convenció finalmente. Mamá, mira lo que has hecho por mí. Me enseñaste a manejar mis finanzas en semanas mejor de lo que lo había hecho en años. Si puedes hacer eso por mí, puedes hacerlo por otros. Yo seré tu primer cliente oficial. Y esta vez te pagaré, como debe ser. Sus palabras me llenaron de emoción. No por el ofrecimiento de pago, sino porque significaba que me veía como una profesional, como alguien con valor y habilidades. Durante tantos años había sido solo la mamá de Roberto, la señora de los tamales. Ahora podía ser algo más. Con la ayuda de Lupita, creamos volantes simples. Ella incluso me ayudó a crear una página en Facebook,
aunque yo apenas entendía cómo funcionaba. Consultora financiera Guadalupe Ramírez, ayudando a pequeños negocios a crecer. El nombre era simple pero efectivo. Los primeros clientes llegaron por recomendación. Roberto le habló a otros vendedores de seguros. Mis clientes del mercado corrieron la voz. Lentamente, mi pequeño negocio comenzó a tomar forma. No iba a hacerme rica, pero era mío. Era resultado de mi esfuerzo, mi conocimiento, mi experiencia. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Febrero trajo consigo las celebraciones de mi cumpleaños número 59. No era un cumpleaños especial en términos de números, pero para mí significaba algo profundo. Era el primer cumpleaños en años en que me sentía genuinamente feliz. Roberto, Sofía y Lupita organizaron una pequeña fiesta en su nueva casa, la casa más pequeña pero más honesta. ¡Sorpresa!, gritaron cuando llegué. La sala estaba decorada con globos y banderines de colores. En la mesa había un pastel de 3 leches, mi favorito. Pero lo que más me conmovió fue ver a algunos de mis clientes del mercado también ahí. Don Mauricio, doña Esperanza, incluso don Felipe el casero. No podíamos dejar pasar tu día sin celebrar a una mujer tan especial, dijo don Mauricio con una sonrisa. Durante la fiesta, Roberto pidió atención. Se paró en medio de la sala, un poco nervioso. Quiero decir algo. Todos ustedes conocen a mi mamá, la mujer más trabajadora y dedicada que conozco. Pero lo que tal vez no saben es la lección que ella me ha enseñado estos últimos meses. Hizo una pausa, mirándome directamente. Mamá, tú creíste que tenías que esconder tu generosidad, que tenías que ayudarme en secreto porque mi orgullo era demasiado grande. Y tenías razón sobre mi orgullo. Pero ahora he aprendido algo fundamental. He aprendido que pedir ayuda no te hace débil. Que aceptar apoyo no significa que has fallado. Que todos necesitamos a alguien en algún momento, y eso está bien. Más que bien, es humano. Se le quebró la voz. Perdí tanto tiempo tratando de demostrar que podía solo, que olvidé lo más importante: las personas que nos aman quieren ayudarnos no porque piensen que somos débiles, sino porque nos aman. Los invitados aplaudieron. Yo tenía lágrimas rodando por mis mejillas. Roberto vino hacia mí y me abrazó. Gracias, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo te alejaba. Gracias por amarme de la forma que sabías, incluso si fue imperfecta. Y gracias por finalmente enseñarme lo que realmente significa ser fuerte. Después del pastel, mientras todos conversaban, Lupita me llevó aparte. Abuela, tengo algo para ti. Me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano con su letra cuidadosa. Léela después, cuando estés sola, me dijo con una sonrisa misteriosa. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, abrí la carta. Las palabras de Lupita me llegaron al corazón. Querida abuela, durante 15 años te he conocido como la mujer que siempre está para todos. Pero estos últimos meses he aprendido que tú también necesitas que alguien esté para ti. Quiero que sepas que yo estoy aquí. Siempre estaré aquí. Gracias por ser mi ejemplo de fortaleza, pero también por enseñarme que está bien ser vulnerable. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi negocio de consultoría crecía lentamente pero establemente. Había empezado a cobrar tarifas muy bajas, casi simbólicas, pero mis clientes insistían en pagarme más. Vales más de lo que cobras, doña Lupita, me decían. Comencé a subir mis precios poco a poco, todavía sintiéndome extraña de valorar mi propio trabajo. Roberto se convirtió en mi cliente más dedicado. Venía cada 2 semanas para que revisáramos sus finanzas juntos. Ya no era solo sobre números, era tiempo que pasábamos juntos, reconstruyendo nuestra relación. Me contaba sobre sus sueños, sus miedos, cosas que nunca había compartido conmigo antes. Sabes, mamá, creo que nunca realmente hablamos. Yo solo gritaba o me quejaba, pero nunca hablábamos de verdad. Sofía también cambió. Su trabajo en la clínica dental la había ayudado a desarrollar un sentido de identidad independiente. Antes era solo la esposa de Roberto, me confesó un día. Ahora soy Sofía, la recepcionista. Sofía, la trabajadora. Sofía, la persona. ¿Tiene sentido? Le aseguré que tenía todo el sentido del mundo.
Un día de mayo, recibí una llamada inesperada. Era una reportera de un periódico local de Guadalajara. Señora Ramírez, hemos escuchado sobre usted. Una mujer que ayuda a pequeños negocios a mejorar sus finanzas. Nos gustaría hacer un artículo sobre usted y su trabajo. Me quedé muda. ¿Un artículo? ¿Sobre mí? No soy nadie importante, traté de decir, pero ella insistió. Las historias de personas reales que ayudan a su comunidad son exactamente lo que queremos contar. La entrevista fue surreal. Me hicieron preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis clientes. Hablé sobre los desafíos de ser una mujer mayor comenzando un negocio. Hablé sobre la importancia de la educación financiera para familias humildes. Y aunque no di detalles específicos sobre Roberto, mencioné que mi propia experiencia familiar me había enseñado la importancia de la honestidad en las finanzas. Cuando el artículo salió, con mi foto y todo, fue un momento de orgullo mezclado con vergüenza. Yo, que había vivido tanto tiempo en las sombras, ahora estaba en el periódico para que todos lo vieran. Roberto compró 10 copias del periódico. Quiero que todo el mundo sepa lo increíble que es mi mamá, dijo con una sonrisa enorme. El artículo trajo más clientes de los que podía manejar. Tuve que empezar a programar citas con semanas de anticipación. Lupita, viendo la oportunidad, me sugirió que enseñara talleres grupales. Así puedes ayudar a más personas al mismo tiempo, abuela. Tenía razón. Comencé a dar talleres mensuales en el centro comunitario local, finanzas básicas para pequeños negocios. Las salas siempre estaban llenas. En uno de esos talleres, una joven me hizo una pregunta que me dejó pensando. Señora Guadalupe, ¿cómo aprendió todo esto? ¿Fue a la universidad? Negué con la cabeza. No, mija. Aprendí de la vida. De cometer errores. De tener que elegir entre pagar la luz o comprar comida. De trabajar 3 empleos y aprender a hacer que cada peso contara. La vida es la mejor maestra, aunque a veces la más dura. Esa noche, reflexionando sobre mi respuesta, me di cuenta de algo. Todo mi sufrimiento, todos mis sacrificios, todas las lágrimas que había derramado, no habían sido en vano. Habían sido mi educación. Habían sido lo que me preparó para este momento, para poder ayudar a otros que estaban pasando por lo que yo había pasado. Octubre llegó con su tradicional celebración del Día de los Muertos. Este año, la preparación de mi ofrenda tenía un significado especial. Mientras colocaba las fotos de mis padres, mis abuelos, mi esposo fallecido, pensaba en cómo todos ellos habían contribuido a quien yo era hoy. Sus sacrificios, sus enseñanzas, su amor, todo había culminado en este momento de mi vida. Roberto llegó temprano para ayudarme a montar la ofrenda. Era la primera vez en años que él participaba en esta tradición conmigo. Juntos colocamos el papel picado naranjas y morado, las velas, las flores de cempasúchil que llenaban el altar con su aroma característico. ¿Recuerdas cuando era niño y me contabas historias sobre el abuelo? Me preguntó mientras ponía su foto en el centro del altar. Siempre me decías que él era el hombre más trabajador que conocías. Lo era, respondí con nostalgia. Trabajaba en la construcción, bajo el sol inclemente. Llegaba a casa con las manos llenas de callos y la espalda dolorida. Pero nunca se quejaba. Decía que trabajar duro era una forma de amar a su familia. Roberto asintió pensativo. Como tú, mamá. Tú también amabas a través del trabajo duro. Solo me tomó demasiado tiempo entenderlo. Esa noche, toda la familia se reunió en mi casa, Roberto, Sofía, Lupita, e incluso algunos de mis clientes más cercanos que se habían convertido en amigos. Preparamos las comidas tradicionales juntos, el mole que me tomó 2 días cocinar, el pan de muerto recién horneado, el atole de chocolate caliente y espeso. La cocina estaba llena de risas, de historias, de vida. Durante la cena, don Mauricio levantó su vaso de ponche. Quiero hacer un brindis por doña Guadalupe. Esta mujer ha cambiado mi negocio, pero más importante, ha cambiado mi forma de ver la vida. Nos ha enseñado que nunca es tarde para aprender, para crecer, para ser mejores. Todos levantaron sus vasos. Por doña Guadalupe. Después de la cena, mientras limpiábamos juntos, Sofía se me acercó. Desde la revelación, nuestra relación había sido cordial pero aún un poco distante. Esta noche, sin embargo, sentí un cambio. Guadalupe,
necesito pedirte perdón. Me sorprendió. ¿Perdón por qué? Ella suspiró. Por todos estos años en que te vi como una interferencia. Por tratarte como si fueras una carga en la vida de Roberto. Por no ver el sacrificio detrás de cada visita, cada comida que traías, cada oferta de ayuda. Era yo la que estaba presionando a Roberto para vivir más allá de nuestras posibilidades. Era yo la que se preocupaba más por las apariencias que por la realidad. La abracé, algo que nunca habíamos hecho antes. Todos cometemos errores, mija. Lo importante es que aprendemos de ellos. Ella lloró en mi hombro, liberando años de tensión y culpa. Cuando se separó, me miró con ojos sinceros. Gracias por no rendirte con nosotros. Muchas suegras habrían dicho, al diablo con ellos, después de cómo te tratamos. Pero tú seguiste amando, seguiste dando. Eso es algo que nunca olvidaré. Lupita, quien había observado toda esta escena, vino y nos abrazó a ambas. Mi abuela y mi mamá, finalmente juntas. Esto es lo que siempre quise. Las tres lloramos y reímos al mismo tiempo, un momento de sanación familiar profunda. Noviembre trajo una sorpresa inesperada. La periodista que había escrito el artículo sobre mí llamó nuevamente. Señora Ramírez, tengo noticias emocionantes. Su historia ha sido seleccionada para un reconocimiento especial de la ciudad, Mujeres que Transforman Guadalajara. Habrá una ceremonia el próximo mes. No podía creer lo que escuchaba. ¿Yo? ¿Transformando Guadalajara? Debe ser un error, le dije. Pero ella se rió. No es ningún error. Usted está haciendo una diferencia real en su comunidad. La ceremonia fue en el Teatro Degollado, el majestuoso teatro en el centro de Guadalajara. Cuando llegué, acompañada por toda mi familia, me sentí fuera de lugar. Había mujeres empresarias exitosas, doctoras, abogadas, todas con credenciales impresionantes. ¿Qué hacía yo, una simple vendedora de tamales convertida en consultora, entre ellas? Pero cuando llegó mi turno de subir al escenario, y el presentador leyó mi historia, algo cambió. Habló sobre cómo había ayudado a más de 50 pequeños negocios en el último año. Cómo había creado talleres gratuitos para familias de bajos recursos. Cómo había transformado mi propio dolor en propósito. Cuando mencionó mi edad, 59 años, y que había comenzado este negocio hace menos de un año, el auditorio estalló en aplausos. Subí al escenario temblando. Me entregaron un reconocimiento hermoso, una placa con mi nombre grabado. Tenía que dar unas palabras, algo que no había preparado porque honestamente no creí que realmente recibiría este reconocimiento. Miré al público, vi a Roberto en primera fila con lágrimas rodando por sus mejillas, a Lupita grabando todo con su teléfono, a Sofía aplaudiendo con entusiasmo. No soy buena con los discursos, comencé con voz temblorosa, así que solo diré esto. Durante mucho tiempo creí que mi valor estaba en lo que podía hacer por otros en secreto. Que mi amor solo importaba si nadie lo veía, si nadie lo reconocía. Pero he aprendido que está bien ser vista. Está bien que nuestro trabajo sea reconocido. Y está bien pedir ayuda cuando la necesitamos, así como está bien darla cuando podemos. Continué, encontrando mi voz con cada palabra. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para cada madre que trabaja 3 empleos. Para cada abuela que pone las necesidades de su familia antes que las propias. Para cada mujer que piensa que es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para cambiar, para crecer. Nunca es tarde. Yo empecé mi negocio a los 58 años, y miren dónde estoy ahora. El aplauso fue ensordecedor. Bajé del escenario directamente a los brazos de Roberto, quien me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Tan orgulloso. Sofía y Lupita se unieron al abrazo. En ese momento, rodeada por el amor de mi familia y el reconocimiento de mi comunidad, entendí que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena. Esa noche, de regreso en casa, coloqué el reconocimiento en mi sala, en la pared que finalmente había podido pintar de un color que me gustaba. Lo miré por largo tiempo, dejando que la realidad se asentara. Ya no era solo la mamá de Roberto o la señora de los tamales. Era Guadalupe Ramírez, mujer de negocios, consultora, transformadora de comunidades. Y más importante, era finalmente libre de vivir en las sombras.
Han pasado 2 años desde aquella cena reveladora que cambió todo. Mi oficina, aunque pequeña, está en una buena ubicación cerca del Mercado San Juan de Dios. Es apenas una habitación con un escritorio, unas sillas y estantes llenos de archivos de mis clientes. Pero es mía. En la pared hay un cartel que dice, Consultoría Guadalupe Ramírez, y debajo, en letras más pequeñas, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta mañana, como todas las mañanas, llegué temprano. A mis 61 años, todavía me levanto temprano, pero ya no es a las 3 de la madrugada para hacer tamales. Ahora es a las 6, para prepararme un café tranquilo y revisar las citas del día. Todavía vendo tamales, pero solo los sábados por la mañana en el mercado. Es más una tradición, una forma de mantenerme conectada con mis raíces, que una necesidad. Mi primer cliente del día es un joven de 25 años que quiere abrir una taquería. Cuando llega, está nervioso, con papeles desorganizados y muchas dudas. Lo veo y me recuerdo a mí misma hace años, tratando de descifrar mis primeras facturas. Siéntate, mijo. Vamos a ordenar todo esto juntos. Durante la siguiente hora, le enseño los conceptos básicos, cómo calcular sus costos, cómo establecer precios, cómo separar las finanzas personales de las del negocio. Cuando se va, me agradece efusivamente. Doña Guadalupe, usted hace que todo parezca tan simple. Le sonrío. Es simple cuando tienes a alguien que te enseña con paciencia. Yo no tuve esa suerte, tuve que aprender todo a la fuerza. Por eso hago esto, para que otros no tengan que luchar como yo luché. Al mediodía, Roberto pasa por la oficina. Ahora viene a verme al menos 2 o 3 veces por semana, no solo para consultorías sino simplemente para platicar. Hoy trae tortas ahogadas, nuestro almuerzo favorito. Comemos juntos mientras él me cuenta sobre su trabajo. Sus ventas han mejorado considerablemente desde que dejó de estar desesperado y comenzó a ser genuino con sus clientes. Mamá, tengo noticias, me dice con una sonrisa. Sofía y yo estamos ahorrando para comprar una casa. Una casa propia, no rentada. Llevamos 1 año ahorrando disciplinadamente, siguiendo el plan que tú nos ayudaste a crear. El banco ya preaprobó nuestro crédito. Mi corazón se llena de orgullo. Eso es maravilloso, hijo. Pero esta vez, ¿están seguros de que es algo que pueden manejar? Él asiente con confianza. Sí, mamá. Los números cuadran. Y lo mejor es que esta vez lo estamos logrando realmente, sin ayuda oculta. Es nuestro logro genuino. Por la tarde tengo un taller programado en el centro comunitario. Hoy el tema es, cómo salir de deudas sin morir en el intento. La sala está llena, como siempre. Hay jóvenes, personas de mediana edad, y algunos mayores como yo. Todos compartimos algo, la lucha por salir adelante en una economía difícil. Mientras enseño, veo caras de comprensión, de alivio, de esperanza. Una señora levanta la mano. Doña Guadalupe, ¿es verdad que usted empezó su negocio después de los 50? Asiento. A los 58, para ser exacta. Ella suspira. Yo tengo 45 y pensaba que ya era tarde para cambiar mi vida. Le sonrío con calidez. Mija, la vida no termina a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Mientras estemos vivas, podemos comenzar de nuevo. Después del taller, varias personas se quedan para hacerme preguntas individuales. Uno de ellos es un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor. Señora, su historia me inspira. Mi esposa y yo hemos estado luchando con deudas por años. ¿Podría ayudarnos? Le doy una tarjeta con mis datos. Por supuesto. Haz una cita y trabajaremos juntos para encontrar una solución. Al regresar a casa en el autobús, mientras el sol se pone sobre Guadalajara, reflexiono sobre mi vida. Pienso en la mujer que era hace 3 años, asustada, escondida, sacrificándose en silencio y destruyéndose en el proceso. Pienso en cómo creía que mi amor solo valía si nadie lo veía, si yo misma desaparecía en el acto de dar. Ahora sé diferente. Sé que el amor verdadero no requiere que nos borremos a nosotras mismas. Que ayudar a otros no significa destruirnos. Que poner límites no es egoísmo, es salud. Y que a veces, la ayuda más grande que podemos dar a alguien es dejarlos caer, para que aprendan a levantarse por sí mismos. Esa noche, Lupita viene a cenar. Ahora está en la universidad,
estudiando administración de empresas. Quiero ser como tú, abuela, me dice con admiración. Quiero ayudar a negocios pequeños a crecer. Le paso un plato de tostadas con frijoles. Puedes ser mejor que yo, mija. Tú tienes educación formal, juventud, energía. Yo solo tengo experiencia de vida. Ella niega con la cabeza. No, abuela. Tú tienes algo que ninguna universidad puede enseñar, empatía. Entiendes el dolor, la lucha, porque lo has vivido. Eso es lo que hace que la gente confíe en ti. Sus palabras me tocan profundamente. Tal vez tiene razón. Tal vez todo mi sufrimiento no fue solo dolor sin sentido, sino preparación para mi verdadero propósito. Antes de irse, Lupita me abraza fuerte. Gracias por ser mi ejemplo. Por enseñarme que las mujeres fuertes no son las que nunca caen, sino las que siempre se levantan. Me quedo en la puerta viéndola partir, mi corazón lleno de amor y gratitud. Esa noche, antes de dormir, me siento en mi sala renovada. La casa que estaba cayéndose a pedazos ahora está reparada, pintada, llena de luz. El techo ya no gotea. La estufa funciona perfectamente. Hay flores frescas en la mesa que compré con mi propio dinero ganado honestamente. En la pared está mi reconocimiento, junto a fotos de mi familia sonriendo. Pienso en escribirle una carta a mi yo del pasado, esa mujer que estaba tan perdida en su intento de salvar a otros que se estaba perdiendo a sí misma. Le diría, todo va a estar bien. Vas a sobrevivir esto. Vas a emerger más fuerte. Y un día, tu dolor va a convertirse en tu propósito. Pero entonces me doy cuenta de que no necesito escribir esa carta. Porque yo soy esa carta. Mi vida actual es el mensaje de esperanza para esa mujer del pasado. Y para todas las mujeres que están donde yo estuve, escondidas, sacrificadas, pensando que no valen nada sin sus sacrificios. Miro por la ventana, las luces de Guadalajara parpadeando en la noche. Esta ciudad me vio nacer, me vio luchar, me vio caer y levantarme. Me vio llorar en calles vacías y me vio recibir reconocimientos en teatros llenos. Soy parte de esta ciudad tanto como ella es parte de mí. Me llamo Guadalupe Ramírez. Tengo 61 años. Soy madre, abuela, consultora, maestra, sobreviviente. Soy una mujer que aprendió, dolorosamente, que amar no significa desaparecer. Que dar no significa vaciarse hasta no quedar nada. Que a veces, la forma más pura de amor es tener el valor de decir, no más. Mi historia no terminó cuando mi secreto fue revelado. Esa fue solo la muerte de una versión de mí que necesitaba morir. El nacimiento real vino después, cuando decidí levantarme de las cenizas de mi antiguo yo y construir algo nuevo. Y si estás leyendo esto, si tu historia se parece en algo a la mía, quiero que sepas algo, no es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Para poner límites. Para valorarte. Para brillar en lugar de esconderte. Tu amor no tiene que ser silencioso para ser real. Tu valor no depende de cuánto te sacrificas. Y tu historia, como la mía, puede tener un nuevo comienzo en cualquier momento que elijas. La vida me enseñó que a veces tenemos que perderlo todo, incluida nuestra propia identidad, para encontrar quiénes realmente somos. Y yo, Guadalupe Ramírez, finalmente me encontré.